Hola, bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando la clasificación de las magnitudes físicas en escalares y vectoriales. Antes de eso, vamos a comenzar recordando que ya habíamos hecho una clasificación de magnitudes físicas en fundamentales y derivadas. De las fundamentales podemos recordar la masa, el tiempo, la intensidad luminosa, la corriente eléctrica, la longitud y la temperatura. Y de las derivadas, como ejemplos tenemos el trabajo, la fuerza, la presión, el voltaje y la carga eléctrica. Para esta nueva clasificación que vamos a realizar, estaremos trabajando con magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, o simplemente vectores. Las magnitudes escalares, perdón, solo cuantifican la cantidad física acompañadas de una unidad de medida, por ejemplo, las áreas, las distancias, los volúmenes y las energías. Vamos a poner un breve ejemplo de esto. Vamos a tener un punto A y un punto B. Y tú quieres conocer la distancia que hay del punto A al punto B, pues tomas un instrumento de medición, por ejemplo, una cinta métrica. Ok, y vamos a suponer que mides 3 metros. Ok, aquí tú estás expresando una cantidad y una unidad de medida. En este caso, corresponde solamente a que es una magnitud escalar. En las magnitudes vectoriales son aquellas que representan acciones dirigidas, es decir, las que cuentan con tres características simultáneamente: magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración y el campo eléctrico. Supongamos que vas en un coche circulando por una calle y que tú determinas que vas viajando a 30 kilómetros por hora, ¿ok? Y que te diriges al norte. Entonces tú aquí estás expresando una cantidad, una unidad de medida y una dirección. Esta correspondería a una magnitud vectorial. Dentro de las magnitudes escalares podemos identificar el tiempo, la masa, la temperatura y la distancia. En cuanto a las magnitudes vectoriales, tendríamos fuerza, desplazamiento, aceleración. ¿Cómo vamos a representar gráfica y matemáticamente un vector? Bueno, pues vamos a asignar una letra. Por ejemplo, vamos a asignarle que un vector sea el vector A y lo vamos a representar entonces con una flechita en la parte superior o simplemente una línea. Gráficamente lo tendríamos que representar como una línea que termina en flecha. La flecha te va a indicar la dirección de ese vector. Normalmente lo realizamos en en un plano cartesiano, donde podemos expresar la dirección también, lo que vamos a analizar en breve, como un ángulo. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la dirección del vector, podemos identificarla de dos maneras: con coordenadas polares, que son aquellas que están expresadas mediante grados hexadecimales, en algunos casos también como radianes, o como puntos cardinales norte, sur, este, oeste, o también podríamos identificarlas como una posición a partir de un punto de referencia: arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ok? Aquí tenemos ejemplos de una coordenada polar en grados sexagesimales a partir de una circunferencia, a partir de su centro. Medimos de la forma normal el ángulo, ¿ok? Y trazamos la magnitud del vector. Y también tenemos otro ejemplo donde vemos en plano que los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. En este caso, bueno, nuestro vector está apuntando hacia el sur. Esa sería su dirección en coordenadas polares. También las coordenadas o la dirección también de un vector la podemos expresar en coordenadas rectangulares. ¿Cómo es eso de coordenadas rectangulares? Bueno, eh, cuando nosotros trazamos en un plano coordenado un vector a partir del origen, vemos que o todo el vector está actuando sobre uno de los ejes, o puede tener una separación respecto a los ejes. Normalmente esa separación pues la medimos en grados hexagesimales de la forma normal, es decir, a partir del eje X de su lado positivo. Y si nos damos cuenta, si trazamos unas líneas guías a partir de esa posición del vector, ¿ok? Nosotros podemos identificar que parte de su magnitud está actuando directamente sobre el eje X y parte de su magnitud está actuando sobre el eje Y. Esta parte pues, la podemos trazar de este lado y vamos a trabajar entonces una figura de un triángulo. Para determinar las coordenadas rectangulares, entonces deberíamos de conocer eh,
las medidas de esos lados, que en este caso corresponderían a los lados de un triángulo rectángulo, específicamente los lados que forman el ángulo de 90 grados, lo que conocemos como los catetos. Entonces, para terminar, las coordenadas rectangulares de un vector las podemos determinar a partir de despejar eh, esa longitud, esa medida de las funciones trigonométricas de seno y coseno. Entonces, la componente x la podríamos calcular multiplicando la magnitud del vector por el coseno de su ángulo y la componente y multiplicando la magnitud del vector por el seno de su ángulo. Espero que esto lo podamos aplicar en la sesión presencial y que hayan estudiado la lectura y pues, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.